La Suprema Corte de Justicia hace 6 horas lanza este comunicado, dice: al analizar la Ley Federal de Revocación de Mandato, se desestimó la inconstitucionalidad de una parte de la pregunta objeto del proceso de revocación de mandato al no alcanzar la mayoría calificada. Resulta que la pregunta se queda como sea, amigos míos, la pregunta se queda como ya estaba establecida, eso que dijo cierta persona jurídica, que se le debía de quitar la parte en donde dice o votas para que se quede el presidente Andrés Manuel López Obrador en la próxima consulta popular. Podría sugerir que es una ratificación de mandato, lo cual no es. Entonces, en esta controversia dice la Suprema Corte de Justicia que pues, queda como estaba. Vamos a informar esto. Radio Búfalo dice: ahora la bebes o la derramas. Emerald dice: jaja, pediste votar por Sandra, chale. Astroboy dice: todo está peor en la Cuauhtémoc. Pues sí. Andrés Ábalos dice: Búfalo, dile a Miki que 10 salen en varios programas, es un bot derechango. Radio Búfalo dice: así es. Beatriz García dice: de Nesa Palmundo, que votáramos por ella. Por esa Sandra Metralletas, no, sí hubo fraude y apoyo total por el traidor hipócrita de Monreal. Benito Galván dice: Salinas Pliego sin credibilidad mundial, jaja, Banco Azteca. Bueno, muy bien. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación: continúa con el análisis de la impugnación a la Ley Federal de Revocación de Mandato, 1 de febrero, o sea, el día de hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del Tribunal Pleno, continuó con el análisis de acción de inconstitucionalidad relacionada con la impugnación a diversos preceptos de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Una mayoría de 7 ministros se pronunció por la inconstitucionalidad de una parte de la pregunta objeto del proceso de revocación de mandato, regulada por los artículos 19, fracción 5, específicamente respecto a la porción normativa: o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y 36, fracción 4, incisos A y B, donde se establecen que para la emisión del voto en los procesos de revocación de mandato, la papeleta debe contener cuadros con las siguientes opciones: A, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, y B, que siga en la presidencia de la República. Sin embargo, toda vez que 4 ministros votaron por la constitucionalidad, no se alcanzó la votación mínima calificada de 8 votos que exige la fracción 2 del artículo 105 constitucional, por lo que la acción fue desestimada en esta parte, y en consecuencia las disposiciones seguirán vigentes en sus términos. Por otra parte, se alcanzó la votación calificada para declarar la invalidez del último párrafo del artículo 32, al considerar que resultaba inconstitucional por vulnerar lo dispuesto en el artículo 35, fracción 9 de la Constitución General, en tanto que la promoción y difusión de la revocación de mandato es una labor exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Además, el Pleno reconoció la validez constitucional de los siguientes preceptos. El artículo 42, donde se establece que en la jornada de revocación de mandato se deberá elegir alguna de las opciones señaladas en la fracción 4 del artículo 36. La porción normativa en el ejercicio de su derecho político a participar directamente en la evaluación de la gestión del Ejecutivo Federal, las ciudadanas y los ciudadanos podrán llevar a cabo actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano para la obtención de las firmas necesarias, contenida en el primer párrafo del artículo 13, al considerar que no vulnera lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 35, fracción 9, de la Constitución General, ya que la previsión de contemplar como derecho político de los ciudadanos, al evaluar la gestión del Ejecutivo Federal, no desnaturaliza el mecanismo de revocación de mandato, en tanto que es procedimiento lógico previo para votar a favor o en contra. Los artículos 13, primer párrafo, y 14, primer párrafo, al considerar que no contravienen a lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 35, fracción 9 de la Constitución General, en tanto que su texto no se desprende que permitan la participación de los partidos en el proceso para recabar firmas. Los artículos 5, 11, párrafo tercero, fracción 2, 19, fracción
5 y 36, fracción 4, pues la falta de definición de la expresión pérdida de la confianza no se traduce en su inconstitucionalidad, en tanto que la naturaleza del mecanismo de revocación de mandato permite entender claramente que la pérdida de la confianza hacia un servidor público comprende cualquier razón de la conciencia individual de cada ciudadano. El artículo 41, último párrafo, donde se establece que los partidos políticos con registro nacional tendrán derecho a nombrar representante ante cada mesa directiva de casilla, así como un representante general bajo los términos, procedimientos y funciones dispuestos por la Ley General. La discusión de este asunto continuará durante la próxima sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de inconstitucionalidad 151-2021, promovida por diputados integrantes de la 65ª legislatura del Congreso, y bueno, ya marca aquí varios lineamientos. Documentos con fines de divulgación, la sentencia es la única versión oficial, dice hasta abajo este documento. Y bueno, pues las legalidades se marcan hasta ese punto. Aquí el Universal dice, por un voto, la pregunta de la consulta de revocación de mandato quedó igual. ¿Qué es lo que comenta? Déjenme leer acá, es que se están evitando varios comentarios. Dice María Luján, esa desquiciada de la Cuevas es una alfabeta solo haciendo circos, basta revocación de mandato, inútil Miki, cuídate, Dios te bendiga, pueblo te apoya. Ok, ahí está. Es que YouTube ya ven que quita varios comentarios y los pone a espera de revisión. A favor y en contra, los argumentos de los ministros sobre modificar pregunta de revocación de mandato. Al no reunir los votos necesarios para invalidar en la Suprema Corte la pregunta que se realizará en la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, quedará como originalmente la redactó el Congreso de la Unión. Un voto faltó para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificara la pregunta del proceso de consulta de revocación de mandato, por lo que el ejercicio incluirá la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el cargo. Yo opino diferente. Yo no opino que sea la ratificación del presidente. Yo veo que precisamente es revocación de mandato, es la ley de revocación de mandato, pero esa parte pues es que le da contexto a la pregunta, le da contexto para que se entienda bien la pregunta. ¿Por qué? Porque a lo mejor los lineamientos judiciales indican que tiene que ser escrita de una manera, se podría decir ortodoxa o legal, con respecto a lo jurídico, porque así lo establecen, pero así lo establecen las leyes, pero se debe tomar en cuenta que muchos pobladores de México no saben muy bien lo que viene siendo casi leer y escribir, y se vale que voten y participen, se vale que entiendan lo que se está votando y participando y preguntando. Entonces tiene que ser la pregunta clara y debe de tener cierto contexto también, o sea, debe ser entendible para todos, no debe tener un lenguaje tan legalizado, tan institucional, tan jurídico. No sé cómo se le llame al lenguaje documental, al lenguaje así jurídico de como están descritos los artículos de la Constitución, de las leyes, que si no eres abogado está difícil entenderles muchas veces. Dice, este lunes los ministros Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán se pronunciaron a favor de la propuesta de Jorge Mario Pardo Rebolledo de eliminar la parte de la pregunta que dice o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Hoy, en la continuación del debate, los ministros Javier Lainez Potisek, Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández acompañaron la propuesta. Sin embargo, estos 7 votos no fueron suficientes para modificar la pregunta, pues los ministros Yasmín Esquivel Moza, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Loreta Ortiz Alf, designados a propuesta de presidente López Obrador, y el ministro presidente Arturo Saldívar votaron en contra del proyecto de Pardo.
Estos fueron los argumentos que cada ministro emitió durante las sesiones. A favor de modificar la pregunta, Margarita Ríos Farhat. La redacción de la pregunta tiene el potencial de generar un desbalance político. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, ahí ya te das cuenta que ya va chueco esto. Desnaturaliza la figura de revocación de mandato al incluir expresamente la opción de ratificación. Esto genera un contexto político disparejo, no afecta los derechos políticos de los ciudadanos, ni atenta contra el pluralismo, pero si se despega del espíritu constitucional inmerso en un régimen democrático, uno de cuyos pilares es el equilibrio del juego político. Pero la pregunta ya estaba analizada, ya estaba hecha, y el mismo tribunal, la misma Suprema Corte y los mismos órganos electorales modificaron la pregunta para que se llevara a cabo de esa manera. O sea, ya estaba analizada, ya se había contextualizado que la pregunta iba acorde a la población en general. No así como lo comenta ahorita una opinión en donde dice es que hay un contexto político disparejo. No es político disparejo, es un contexto ciudadano entendible. Luis María Aguilar Morales dice, considero que al contener esta pregunta no solo el tema referente a la revocación, sino también el relativo a si el presidente de la República debe seguir en su cargo hasta terminar su periodo, está incluyendo en forma expresa un tema adicional que no corresponde al objeto constitucional de esta figura, con lo cual se desacredita el objeto de proceso de la consulta de revocación de mandato, debido a que, por un lado, origina que se desvíe la atención de la ciudadanía respecto de la materia propia y exclusiva de la consulta, que se debe acotar únicamente a decidir sobre la conclusión anticipada o no en el desempeño del cargo del presidente de la República. Aquí precisamente estamos viendo a un señor que está hablando con respecto a las leyes, legalidades y derechos, pero la ciudadanía es la que opina. La ciudadanía no es legalidades y derechos formados en un libro. La ciudadanía es alguien que tiene que estar defendido por esos derechos y esas legalidades. No, los derechos y legalidades deben de reprimir a la ciudadanía y sus intereses y su participación. O sea, aquí están defendiendo la ley. Luis María Aguilar está defendiendo la ley, no está defendiendo la opinión de los ciudadanos. Y se debe de defender la democracia y la opinión de los ciudadanos. Déjenme leo a Gael Isaí, dice Shalom Vladimir, ahora no los vi transmitir. Astroboy, Benito Galván, televisoras mexicanas inútiles, zánganos, iglesia. Laura Ramos, bendiciones, gracias Laura Ramos. Mijo Chuy, dice Shalom Vladimir, eres grande. Franco Leal, dice revocación, y si nos atarugamos nos quedamos sin nuestro AMLO. Hay que aplicarse. Shalom Vladimir dice, no, aún estoy como mariposa, dice, cada asiento como clavos fríos en las patas. ¿Por qué, Shalom? ¿Qué te pasó, hermano? Franco Leal dice, esos consejeros del INE no sirven para nada. Bueno. Ok. Norma Lucía Piña dice, la revocación de mandato no tiene como finalidad constituir una nueva elección, ni un proceso de ratificación, ni recabar un voto de confianza a la gestión de los funcionarios electos, ni puede regularse con esos fines o con otros que puedan afectar negativamente a los procesos electorales, pues ello precisamente desnaturaliza la justificación de la figura y sería contraria a la regulación de la misma. Es que aquí están hablando solamente de revocación de mandato. La palabra no es la palabra, ni el artículo, ni la ley. Es la ley y el artículo y la palabra. No son simplemente eso. Son un contexto que debe defender la opinión de la ciudadanía. Si hablamos precisamente que dice la revocación de mandato no tiene como finalidad constituir una nueva elección ni un proceso de ratificación ni recabar un voto de confianza a la gestión, están hablando solamente de lo que es la frase revocación de mandato. Y volvemos a lo mismo. Revocación de mandato no es un párrafo. Es la idea de la democracia de la gente. Es que la gente pueda levantar la mano y decir, yo quiero votar para ver si el presidente se queda o que se vaya. No pueden decir, no, así bien, córtale mi chavo, córtale. ¿Cómo que se queda? No puedes decir que se queda porque ahí ya estás hablando de ratificación. Es una pregunta y una opción simple. Es que yo quiero que se quede, es que yo quiero que se vaya. No puedes decir que se quede.
Debes decir si se va o no se va. Pero sí te lo entiendo, pero yo quiero que se quede. No, no puedes decir que se quede. Debes decir si se va o no se va. No, pues sí, yo no quiero que se vaya, yo quiero que se quede. No puedes decir que se quede. Eso es lo que quiero que me entiendan. Aquí se están basando solamente a que debe de incluir solamente si se va o no se va el presidente. Pero la gente debe tener un contexto mayor porque somos una gran población que tiene diferentes pensamientos, criterios, creencias, costumbres. Y hay mucha gente que le gustaría decir, a mí me gusta que se quedases. A mí me gusta que se quedase el presidente. A mí me gustaría, verlo continuar. A mí me gustaría, o sea, diferentes versiones, pero de la misma idea. Y volvemos a lo mismo. La ley para el hombre y no el hombre para la ley. Ahora vengo entendiendo esa gran expresión del presidente. Cuando la dijo dije, ¿qué? A ver, espérenme, barajémela más despacio, ¿de qué está hablando? Bueno, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dice, tenemos un poder constituyente que fue muy claro en los alcances y objetivos del proceso de revocación de mandato, e inclusive por lo que hace a la revocación de mandato del Ejecutivo Federal, implementó reglas y principios específicos. Dado lo expresamente dispuesto por el poder constituyente, ahí no se alcanza a leer bien lo que dice, que le ponen puntos suspensivos. Alberto Pérez dice, están de acuerdo en facilitar la figura de revocación de mandato con preguntas claras. Estando de acuerdo en facilitar la figura de revocación de mandato con preguntas claras, eso en ocasiones abre la puerta a ejercicios alterados que buscan otra finalidad, como lo podría ser que un grupo de ciudadanos que pretenden la permanencia, no la revocación, convoque el ejercicio con la única finalidad de continuidad. Es lo que les digo, si hay un grupo de ciudadanos que piensa de esa manera, ¿por qué los van a suprimir? Es lo que fíjense, es lo que les acababa de decir. Va a haber gente que diga, no, yo quiero que se quede. No puedes decir que se quede, tienes que decir, o se va o no se va. No, quiero que se quede. No, pero no digas que esa no es la opción. La opción es, ¿se va o no se? Tanta bronca para eso. La gente tiene derecho a participar y a hablar y a entender cómo se le da la regalada gana. La idea es la misma. No es, o sea, no es perjudicial que la gente diga, quiero que se quede. No es perjudicial, aunque a lo mejor no esté en la ley, pero no es perjudicial, se entiende la pregunta. No es, ya se sabe, es que no es ley de ratificación, ya se sabe, pero entiendes el concepto. Es que no estás votando porque se quede. Ya se sabe que no, es ley de revocación de mandato, no se puede votar porque se quede el presidente se va a quedar. Así lo habíamos dicho, ¿no? El presidente se va a quedar si no se hace la consulta. Aquí se le va a hacer la consulta al pueblo para ver si quieren que se quede o que se vaya. Nada más. Pero aquí están haciendo todo un show. Dice Javier Lainez, no comparto el argumento de que haya una libertad configurativa total del legislativo para configurar la pregunta. El sentido de la figura es recoger un agravio colectivo que de otra manera no tiene modo de ser tomado en cuenta en el régimen constitucional de quienes buscan que ese funcionario no concluya en el cargo conforme a los propios preceptos constitucionales. Lo que buscan los solicitantes de este ejercicio de participación democrática es que se llame al electorado para que se pronuncie por la conclusión anticipada del cargo mediante un mecanismo de participación directa. En contra de modificar la pregunta, el ministro presidente Arturo Saldívar dice, esta pregunta es la que hizo que la gente reuniera las firmas. Me parece que no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino porque no sabemos si esos ciudadanos o ciudadanas hubieran firmado y hubieran optado por este procedimiento con otra pregunta. Chingón. Eso estuvo de pelos. Me parece que no puede cambiarse la pregunta en este momento. Sería una aplicación retroactiva en perjuicio de los derechos de 3.4 millones de ciudadanas y ciudadanos que pidieron esta revocación de mandato. Sería una afectación grave.
Exactamente, no se hizo la colecta de firmas nada más para la consulta, ya se había lanzado la pregunta propuesta, ya se había analizado la pregunta y con respecto a esa pregunta, ese ideal de esa pregunta que ya fue avalado por los tribunales, se hizo la colecta de firmas. Ahorita ya salen con que no, es que ya se juntó las firmas, pero ahora hay que cambiarle un punto y una coma. Pues ya, ahí está el chanchullo. Yasmín Esquivel dice, no estableció alguna regla para la formulación de la pregunta que debe contestar la ciudadanía. Considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser sumamente deferente con el criterio utilizado por el legislador para redactarla. Juan Luis González Alcántara Carrancá no emitió ningún argumento, solo votó en contra. Tómala. Loreta Ortiz dice, al no existir una restricción constitucional relativa a los parámetros de configuración de la pregunta, resulta innecesario excluir el efecto de continuidad en su redacción, toda vez que se confirió al Congreso de la Unión la facultad reglamentaria que permite definir dicho enunciado a partir de sus consideraciones sobre el sentido y la claridad de la misma. Sí, o sea, ya después de todo el proceso ya quieren cambiar. Se parece a los que ya están en Morena y luego le brincan a otro partido. Dices, pero la gente votó por ti porque decías, aquí vino Morena y me postuló, ¿no? Ahora ya que eres diputado, ya que eres senador, ya que eres legislador, ahora te brincas de partido, ¿no? Dices, y si se brincan al PAN, ¿y qué panista votó por ti? O los del PAN que se brincan a Morena, ¿y qué morenista votó por ti? No, es que vengo con los votos de los del PAN. No, es que vengo con los votos de Morena. No, pues ahí ya chupó faros el asunto. Bueno, respecto a este tema, amigos míos, quiero también incluir aquí lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de la semana pasada. Una de las conferencias matutinas de la semana pasada, que en donde habló precisamente que no estaba en contra de que se modificara la pregunta. Era un hecho de forma, no de fondo. Y así lo comentó la imagen de que pues ya estoy arrastrando los pies, chocheando. Esto estuvo muy interesante, amigos. Déjenme, se los comparto por acá. Por acá lo comentó. Ahí estaba Meme Yamel. Y a ver, déjenme lo busco aquí rápido porque a ver, permítanme amigos, permítanme un segundito, por favor. Acá está. ¿Cómo responderá el gobierno y su opinión al respecto, por favor? Pues de apoyo a un... Ok, el del doctor Hugo López-Gatell. Aquí está la otra parte. Hasta el dinero de la... Perdón amigos, perdón. Es que quiero incluir esta parte aquí porque me pareció muy importante esto que comentó, en donde explica precisamente que se vale perder, y comenta, ¿qué pensaron? ¿Que nunca perdimos? ¿Pensaron piensa que nosotros siempre pensamos que íbamos a ganar? Esto es muy importante. Permítanme un segundito, por favor. Ahorita lo encuentro rápidamente. Aquí está. Saludos, mijo Chuy, Shalom Vladimir, Dante Holguín. Yo compro en la tienda de la esquina en Oxonel. Franco Leal, AMLO se la está jugando porque los mexicanos somos muy apáticos. Acuérdense del enjuiciamiento a los expresidentes. Don Matemático, ¿qué pasa, Miki? ¿Te amenazaron? Sí, lo comenté al principio, brother.
de la transmisión. Benito Galván, saludos, don matemático, mis son reserdes, Benito Galván, Dante Holguín, Shalom, mijo Chuy, Jesús Hernández dice, Miki para presidente, pero de los amenazados parece epidemia. Gael Isaí, ¿cómo estás, amigo Emanuel Maldonado dice, día a mi casa, Shalom Vladimir. Armando Lachea dice, y otra cosa importante es aclarar que se requieren juntar el 40% de votos del padrón electoral para que pueda ser vinculatoria la consulta con independencia del resultado, de lo contrario no procedería. Y aquí, Benito Galván, vamos a darle a aceptar este comentario. Ernesto Mandaluz dice, saludos desde Alcaldía Coyoacán, saludos. Dice, la revocación de mandato es para que exista el precedente, es lo importante, lo que comenta el pueblo, que decida a los 3 años si continúa o no el presidente. Así es, hermano. Ejercicio que es una revocación como tal. Sí, es un asunto, yo diría, de forma, no de fondo. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que interesa? Es preguntarle a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Eso es todo. Si dicen que continúe, pues sí o no. Es como se dice allá por mi tierra, ¿vas a querer o no vas a querer? ¿Para qué le enredan tanto? Si es una consulta, es decir, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya? Ya que vean quiénes van a votar por el sí, quiénes por el no. Si no quieren que yo me vaya, pues van a decir no. Si quieren que yo me vaya, van a poner sí. Eso no está tan complicado. Pero meterse a un juicio sobre eso, solo que fuese de fondo, ¿no? Yo no me opongo, que lo resuelvan. Yo lo que quiero, y ya se logró, y esto sí me da mucho gusto, es que ya se va a establecer el método de la revocación del mandato, que esto es único, porque desde hace más de 20 años, de manera demagógica, partidos políticos hablando del referéndum, del plebiscito, de la consulta popular, de la revocación del mandato. Hagan una revisión de los programas de acción de la declaración de principios de los partidos. Ahí van a encontrar todos. Y en las campañas se hablaba y se hablaba y se hablaba de eso. Entonces, por primera vez se va a aplicar este método de la revocación del mandato. Eso es lo que me tiene muy contento, independientemente del resultado, porque le da el poder de decisión al pueblo o reafirma el poder que tiene el pueblo en un sistema auténticamente democrático, para que el pueblo ponga y el pueblo quite, que no sean las élites, sino que el pueblo
que es soberano, sea el que decida. Es el mejor método, el método democrático. Pero imagínense, en vez de que los partidos lo estén promoviendo, ni siquiera hablan, me refiero a los de oposición. El otro día hasta el señor Lozano salió a decir que ya los había yo cooptado a los partidos de oposición, porque él y su movimiento van a votar para que yo no continúe. Y los partidos de oposición no están hablando, no se están definiendo. Hay muchas interpretaciones. ¿Por qué no están actuando? Algunos dicen, es que se va a fortalecer porque va a ganar. ¿Y que un demócrata está pensando que va a ganar siempre? Cuando empezamos nosotros a luchar, ¿estamos pensando de que íbamos a ganar a la primera? No, estamos pensando en la democracia, en establecer la democracia como forma de vida, como forma de gobierno. Una película que se hizo en La Habana cuando triunfa la revolución, ya en los últimos días, triunfa la revolución cubana y todavía están los casinos. Es un actor bueno, que era un taur, así como de las novelas de Dostoyevsky. Hay una que se llama El Taur. Redford. Sí, es buenísima la película porque está la revolución, ya están entrando los revolucionarios a La Habana y él está con gentes de no muy buena reputación jugando, y entre ellos al parecer un político, y dice el Taur, porque pierde. Habana. Pierde y dice, tiene una frase, dice, la diferencia entre ustedes, los políticos, y nosotros, los jugadores de póker, es que ustedes quieren ganar siempre. Y en el póker se tiene que perder para después ganar. Entonces, estos demócratas, los que no lo son, quieren ir siempre, ¿no?, a la segura. Es como cuando me encuentro gente que está en los procesos políticos o quiere ser político o está iniciando, sobre todo para los jóvenes que son candidatos, dice, yo no estoy preparado, no estoy acostumbrado, no acepto perder.
yo estoy acostumbrado a ganar. O sea, porque supuestamente esa es la mentalidad, ¿no?, que debe de prevalecer. No, hay que poner por delante el ideal, el principio superior. Y aunque lleve tiempo, hay que ir hacia allá, hacia esa utopía. No es ganar o perder. Entonces, ellos no quieren participar. Lo otro es que no quieren que quede establecido el sistema, porque son muy antidemocráticos. Ellos quisieran que la política siguiera siendo asunto de los políticos. ¿Cómo dejarle la decisión al pueblo? Esto es un asunto también de fondo. Para conseguir el voto directo en México llevó muchísimo tiempo. Hasta los liberales más avanzados no estaban de acuerdo en el voto universal. Esto se lo debemos a Madero, del voto directo del ciudadano. Y no les gusta, porque no son demócratas, no les gusta que sea el pueblo el que decida. Y lo otro, por lo que no quieren, supongo, es porque no quieren acreditar el método, no quieren que se establezca el hábito, porque están pensando hacia adelante. Y si dejamos establecido el mecanismo para el futuro, si un presidente se cree omnímodo, todopoderoso, pues se puede recurrir al método de la revocación del mandato. Entonces, lo de la pregunta, pues sí, no importa, ¿no?, que lo resuelvan, pero lo más importante es que el día 10 de abril a votar, que se instalen todas las casillas y todos a participar. Y finalmente, presidente, si sabe si la secretaria... Exactamente, eso mero, es lo más importante y a participar todos. Este 10 de